¿sí? Después comparto. A ver, esto está listo. Bueno, como les decía, vamos hoy a trabajar cuál va a ser el impacto de la Revolución Francesa en nuestro territorio, en el Río de la Plata. Chicos, chicas, la Revolución Industrial va a modificar la estructura económica a nivel planetario. Y la Revolución Francesa va a modificar la política a nivel planetario. ¿Sí? Es decir, que tanto la Revolución Industrial como la Revolución Francesa tendrán impacto en todos los territorios, por lo menos del mundo occidental, dentro del cual estamos nosotros. El impacto de la Revolución Industrial ya lo vimos, ¿sí? Es esa necesidad de apertura de mercados para vender los productos que la industria inglesa está generando, y después vamos a ver nosotros cómo nos incorporamos a ese mercado mundial vendiendo materias primas. ¿Sí? RA levantó la mano, me dice. Acá. Fue sin querer. Bien. 14 de julio de 1789, Revolución Francesa. Y esta Revolución Francesa lo que va a conseguir inmediatamente es que se cree una monarquía constitucional. Esta es la primera etapa de la Revolución. Una monarquía constitucional. ¿Qué quiere decir? Que el poder del rey ya deja de ser un poder absoluto, como era en el antiguo régimen, y empieza a tener un límite, y ese límite es la Constitución Nacional. Francesa, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de Francia. Esto va a ser muy importante, ¿sí? Porque va a sentar las bases de una nueva construcción de poder. Ya dejamos de hablar de un monarca, de un rey absoluto, y empezamos a hablar de la posibilidad de un gobierno que tenga un rey, pero que su poder esté limitado por una constitución. Y ese poder va a estar compartido con una asamblea. Y acá aparece la otra cuestión importante de la Revolución Francesa. ¿Quiénes eligen a esas personas que formarán parte de la asamblea? Bueno, lo elige el pueblo. Y acá aparece otra idea que es muy, muy importante para entender no solo la Revolución Francesa, sino también la Revolución de Mayo. Es la idea de que el pueblo puede y debe elegir a sus gobernantes. Entonces, la primera idea fuerza, o la primera idea fuerte de esta Revolución Francesa tiene que ver con en dónde reside el poder. Cuando hablamos de una monarquía divina, el poder reside en Dios y Dios supuestamente se lo da al rey. Cuando a partir de la Revolución Francesa empezamos a ver que surgen gobiernos que nacen de la elección popular, es decir, el poder está en el pueblo y es el pueblo quien le otorga el poder a su gobernante, que puede ser una asamblea legislativa como podrá ser un presidente. Otra cuestión que se declara en esta primera etapa de la revolución, bueno, es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y ahí van a sentar las bases de los tres principios que yo hablé al final de la clase pasada, que es libertad, igualdad, fraternidad, y acá agregan uno, que es la posibilidad de resistir a la opresión. ¿No? Es la posibilidad que tenemos nosotros los hombres de resistir, los hombres y las mujeres, de resistir cuando las medidas, consideramos las medidas tomadas son injustas o ilegítimas. ¿Sí? Esto es un derecho que se le otorga a los ciudadanos, y es nuevo. Es nuevo en Francia en 1789, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ese momento las decisiones las tomaba el rey y no se cuestionaban. Franco, ¿levantaste la mano?
Hola, profe, perdón, estaba con el audio silenciado. ¿Podés explicar? Porque yo no entendí. ¿Sí? Puede ser. Perdón si lo hice retroceder de nuevo. Perdón. Sí. Hasta ahora lo que dije es, la Revolución Francesa va a limitar el poder del rey a través de una constitución y va a elegir Mm, una asamblea legislativa que va a compartir el poder con el rey. Lo novedoso e importante de esta revolución es que aparece la idea de que el poder reside en el pueblo y no en Dios. mm, ay, Otra medida que se toma, se nacionalizan los bienes del clero. El clero es la iglesia es poseedora, hasta el día de hoy, de muchos bienes. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacen los revolucionarios? Se hacen cargo, le quitan esos bienes a la iglesia y los venden para recaudar dinero, para sostener y para llevar adelante la revolución en medio de una crisis, porque si recuerdan ustedes, la clase pasada yo dije, la revolución estalla por una crisis que aumentó el PAN, entre otras cosas. ¿Sí? Bueno, esa crisis no desapareció. Lo que aparece como nuevo es un grupo revolucionario que toma el poder, pero la crisis económica sigue estando. Bueno, cuando hay una crisis económica, hay dos posibilidades, y estas son opciones políticas. O ajustamos sobre la clase trabajadora, o le cobramos más a los que más tienen. Es decir, o gastamos menos ajustando sobre los trabajadores y los pobres, o recaudamos más cobrándole a los que más tienen. En este caso, en esta etapa de la Revolución Francesa, lo que se hace es, se trata de recaudar más. Para eso se toman los bienes de la iglesia, se toman las tierras y los bienes de los nobles, de la clase alta francesa, que muchos escaparon, se fueron de Francia y dejaron sus bienes libres. Bueno, se hace cargo la asamblea y los vende. ¿Estamos bien? Hágame un dedito así o algo. hola. Ay, no, perdón, se tenía el audio silenciado, me di cuenta. Sí, profe, está todo más que Bien. bien. Dato para destacar es la soberanía, el poder reside ahora en el pueblo. Esto tengámoslo presente, porque nosotros dijimos, en América gobierna el virrey, al virrey lo eligió el rey, al rey lo eligió Dios. ¿Sí? Ahora Dios ya lo volamos, lo sacamos del medio porque decimos el poder ya no lo tiene más Dios, ahora lo tiene el pueblo. Por lo tanto empezamos a construir esa pirámide de poder de otra manera. ¿Cómo estaba el contexto europeo? ¿Qué pasaba alrededor de Francia? Bueno, la mayoría de los países estaban gobernados por monarquías absolutas. ¿Qué querían esos reyes? Destruir la revolución. ¿Por qué? Porque eran un mal ejemplo. A ver si los pueblos de los países limítrofes con Francia empezaban a decir, che, mirá, podemos hacer una revolución y sacar al rey. Entonces, estos nobles, la clase alta, la clase de guita de Francia, que se va con la revolución, empiezan a armar la contrarrevolución. Es decir, volver a Francia y destruir la revolución. Esto sucede desde Austria, desde Prusia, hoy actualmente es Alemania, Prusia, desde Rusia, desde España, desde Holanda y desde Inglaterra. De Inglaterra ahora vamos a hablar porque tenía otras intenciones Inglaterra. Pero el resto de los países lo que querían era que no se propague la Revolución Francesa. Esta idea del poder en el pueblo
no estaba para nada bueno, no era para nada positivo en esos países en donde todavía el rey era un monarca absoluto. Entonces comienza la guerra entre Francia, los revolucionarios franceses, y los países vecinos, Austria, Prusia, Rusia, España, Holanda e Inglaterra, que ahora vamos a ver qué intenciones tenía Inglaterra. Este proceso de revolución atravesó distintos momentos políticos, que no voy a profundizar por una cuestión de tiempo, porque a mí me interesa que podamos ver cómo impacta la Revolución Francesa en el Río de la Plata, y no analizar en profundidad la Revolución Francesa. Por ahora nosotros tenemos que tener bien claro dos cosas. Dos cosas. El poder reside en el pueblo, eso anótenlo en algún lado. El poder reside en el pueblo a partir de la Revolución Francesa. Esto es el cambio político. Y Francia va a estar enfrentado con Inglaterra, pero enfrentada económicamente. ¿Cuál va a ser la lucha? ¿Quién domina el mercado europeo? ¿Si lo domina Inglaterra o lo domina Francia? Estas dos ideas con que tengamos... Sí, perdón, alguien me habló. Profe, Sí, Nahuel. perdón por interrumpir, pero ¿vio lo anterior que puso? Lo de el contexto europeo. Sí. ¿Lo puede explicar otra vez? Porque yo no entendí. Sí, Nahuel, cómo no. Lo que yo dije es, alrededor de Francia, los países que están alrededor de Francia, Austria, Prusia, España, Holanda, Rusia, estaban gobernados todavía por reyes absolutos. Estos reyes empiezan a decir, che, esta idea de Francia, esta revolución francesa, es un poco incómoda, porque nos van a venir a cuestionar a nosotros. ¿Sí? Porque en Francia lo que había sucedido es que se destruye la monarquía absoluta, y alrededor de Francia todavía tenemos monarquías absolutas. ¿Sí, Nahuel? Sí. Buenísimo. Volvemos. Por ahora entonces le decía dos ideas para que entendamos bien el impacto. La idea política del poder en el pueblo, sacamos del medio a Dios, y por otro lado, la disputa económica entre Francia e Inglaterra. ¿A partir de qué momento esta disputa económica entre Francia e Inglaterra se empieza a tornar más dura? A partir de 1802, cuando Napoleón Bonaparte, se proclama emperador de Francia. ¿Y qué es lo que hace Napoleón? Comienza a expandirse, comienza a conquistar territorios, y lleva la revolución a esos países que tenían miedo de que la revolución se expanda. Entonces tenemos, vuelvo al conflicto entre Inglaterra y Francia, ahora tenemos una Francia que se expande por Europa, una Francia que va ganando territorios, pero a la vez que va ganando territorios, va ganando mercados en donde vender sus productos. Esto es muy importante, porque ese mercado era el mercado que quería Inglaterra, el mercado europeo, vender sus productos a toda Europa. Y ahora es Francia quien está avanzando sobre ese mercado. Gracias a Napoleón. En este avance de Napoleón,
tenemos tres objetivos. Defenderse, atacando, ¿sí? Parece medio raro, un juego de palabras medio extraño, pero como lo que le explicaba recién a Nahuel, tenemos a Francia rodeado de monarcas absolutos que ven con muy malos ojos al gobierno francés y a la Revolución Francesa. ¿Qué hace Napoleón? Bueno, ataquemos, conquistemos esos países, vamos a crear gobiernos afines a la revolución y de esa manera nosotros vamos a poder estar más tranquilos. Se expande tratando de defenderse. Una vez que conquista un territorio, establece a un gobernante suyo, que muchas veces, como va a ser el caso de España, es un familiar. Es decir, Napoleón avanza, conquista un territorio, cambia el gobernante y pone a un familiar suyo, para que gobierne ese territorio y de esa manera queda dependiendo de Francia. Y a la vez Francia, como dice el tercer objetivo, anexa un nuevo territorio, gana un nuevo pedazo de tierra. Explicación de esto que es muy importante para que lo tengan en claro de aquí en adelante. Ganar un cacho de tierra es mucho más que ganar un cacho de tierra. Ganar un pedazo de tierra es ganar un espacio en donde se pueden producir materias primas y a la vez ganar un territorio en donde vos podés vender tus productos. Vamos a poner un ejemplo pavote para que lo podamos entender. Hoy Argentina y Brasil son países distintos. Cada uno tiene sus reglas comerciales. Si yo quiero vender algo en Brasil, tendré que pagar impuestos. En cambio, si me ocupo Brasil, ese territorio ya empieza a tener mis leyes, por lo tanto no tengo que pagar impuestos. Vender en Brasil sería como vender en Entre Ríos, como vender en La Pampa, como vender en Córdoba. ¿Me explico? Algún dedito así. Hola. Dedito, ¿no? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Vamos bien? Bueno, sigo creyendo que vamos bien. Anexar un territorio entonces Sí, es... profe, vamos bien. Vamos. Gracias, Franco. Anexar un territorio entonces es anexar un pedazo de tierra y a la vez ganar mercados. ¿Con quién va a traer conflictos? Bueno, con Austria, Rusia y Prusia. Recuerden, Prusia es donde actualmente está Alemania, bien pegado a Francia. Y esos tres tenían conflictos porque estaban gobernados por monarquías absolutas. Tengan en cuenta que Rusia, estamos hablando de 1800, y la monarquía rusa recién cae en 1917, con la Revolución Rusa. Así que estamos hablando de una monarquía fuerte y consolidada. Inglaterra tenía conflictos con Francia por otra cuestión, no por cuestiones políticas, sino por cuestiones económicas, que son las que expliqué recién. Se peleaban por los mercados, para ver quién vendía en Europa. Esa era la pelea. Entonces acá dos cosas, insisto: el poder en manos del pueblo, conflicto entre Francia e Inglaterra para ver quién se queda con los mercados. En este conflicto, acá ya nos metemos de lleno en mayo de 1810. En este conflicto, Napoleón sabe algo. En el mar a Inglaterra no le va a ganar. Inglaterra es una potencia marítima, militar, marítima muy fuerte. En el mar no le ganás. Entonces, ¿qué dice Napoleón? Le voy a hacer una guerra económica. Y esta guerra económica que decide hacer Napoleón, junto con la idea del poder en manos del pueblo, es el germen, es la semilla de la Revolución de mayo de 1810.
el germen es este conflicto entre Francia e Inglaterra, y la idea en algunas cabezas, de el poder en manos del pueblo. Cuando digo algunas cabezas, estoy hablando de personajes que nosotros escuchamos alguna vez, seguro. Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Monteagudo, ¿no? En esas cabezas empieza a dar vuelta la idea de un poder en manos del pueblo. ¿Cómo es la guerra económica? En 1806, Francia declara el bloqueo continental. ¿Qué es el bloqueo continental? Cierra las fronteras de Europa, y si ustedes tienen en la cabeza un mapa, que ahora me doy cuenta que lo tendría que haber puesto acá, perdón, si tienen en la cabeza un mapa, Inglaterra es una islita que está separada del continente europeo. Entonces, ¿qué hace Francia? Le cierra toda la frontera para que no pueda vender sus productos. Eso es una guerra comercial. Es impedirle a un país que vive de la venta de sus productos, impedirle que venda. Por lo tanto, someter a ese país a la pobreza. Ese era el objetivo de Francia. Ahora, Francia no tuvo en cuenta una cosa, Napoleón no tuvo en cuenta una cosa, que Inglaterra tenía un aliado muy importante que era la llave de ingreso a Europa. Ese aliado es Portugal. Ahora, volvemos a imaginar el mapa. Tenemos a Inglaterra separado de Europa. Tenemos a Francia pegadito hacia el sur a España y pegadito a España Portugal. ¿Qué quiero decir con esto? Si querés ir de Francia a Portugal, tenés que pasar por España. Salvo, no, ahora podés ir en avión, pero estamos hablando comienzo del siglo XIX. Si querías ir de Francia a Portugal por tierra, tenés que pasar por España. Entonces, Portugal permite que Inglaterra venda sus productos. Francia va a atacar a Portugal. Pide permiso en 1807, le pide permiso a Carlos IV, rey de España, para pasar por el territorio español. ¿Qué hace cuando está pasando? Toma el poder en España y nombra a su hermano, José Bonaparte, a cargo del gobierno. Hasta ahora dije, conflicto entre Francia e Inglaterra, 1806, Francia bloquea Europa, pero Inglaterra logra filtrar sus productos por Portugal. Francia, como respuesta, va hacia Portugal. Para llegar a Portugal tiene que pasar por España, y cuando pasa por España aprovecha y toma el poder de España. Saca al rey Carlos IV y pone a su hermano, José Bonaparte. Una cuestión más. Cuando Inglaterra ve bloqueado, ustedes me podrán decir con justa razón, bueno, profe, pero no es lo mismo vender en toda Europa que solamente lograr meter las mercaderías por Portugal. Y es verdad. Entonces Inglaterra hace otra cosa. Va a buscar hacia otro lugar mercados. Y fíjense que no es casualidad, en 1806 Napoleón cierra las puertas de Europa, y en 1806, el mismo año, Inglaterra invade el Río de la Plata, que son las invasiones inglesas. ¿Por qué invade el Río de la Plata? Para vender sus productos. ¿Y por qué? Porque ahora no los puede vender en Europa. ¿Y por qué no los puede vender en Europa? Porque Francia le cerró la frontera. Acá tenemos otro dato. Tenemos conflicto entre Inglaterra y Francia, bloqueo continental e invasiones inglesas, de las cuales vamos a hablar la clase que viene, porque ahí en las invasiones inglesas se empieza a formar la milicia que luego, el 25 de mayo de 1810, va a tomar el poder.
Cuando Napoleón nombra a su hermano en Francia, se arman juntas de gobierno, escuchen bien esta palabra, juntas de gobierno en España, que gobiernan a nombre del rey, que dicen que no vamos a obedecer al rey francés, no vamos a obedecer a José Bonaparte, vamos a organizarnos nosotros en esta junta esperando que vuelva el rey. Cuando vuelva el rey le damos el poder. Mientras tanto, nosotros, junta de gobierno, vamos a ejercer el poder en cada una de las localidades de España. ¿Por qué digo atención al nombre? Porque el 25 de mayo de 1810, lo que se forma en lo que luego será Argentina, es una junta de gobierno a nombre del rey de España. Esto es difícil pensarlo hoy, pero en aquel momento nosotros éramos parte del territorio español. Lo mismo que las mismas decisiones que se estaban tomando en España de armar juntas de gobierno, se van a empezar a tomar acá. En 1814 Napoleón es definitivamente derrotado, vuelve el rey de España al trono, y ahí nosotros, esto lo digo rápido, porque después vamos a hablar específicamente de esto, seguro la clase que viene, y ahí nosotros nos tenemos que apurar. ¿Por qué? Cae preso el rey, nombran a José Bonaparte, acá decimos, armamos, vamos a decir el 25 de mayo de 1810, armamos una junta de gobierno a nombre del rey, cuando vuelva el rey le devolvemos el poder. Bueno, en 1814 vuelve el rey, pero acá ya estaba esa semilla de no le devolvemos más nada. Entonces, en 1814, 1815 van a empezar los conflictos entre el Río de la Plata y España, y en 1816 vamos a declarar la independencia. Pero para eso falta la clase que viene. Esto es como un resumen de la clase de hoy, pero lo que yo quiero decir es que tengamos presente cuáles son las causas y las consecuencias que van desencadenando la Revolución de Mayo. Porque una de las cosas que creo que le pifiamos en las escuelas es que parece ser que la Revolución de Mayo, bueno, fue una negra que vendía mazamorra, un par de muchachos que no tenían mucho que hacer y fueron y dijeron en el Cabildo queremos saber de qué se trata, y así, bueno, se hizo una junta en mayo. No, hay explicaciones que tienen que ver con el contexto internacional, sobre todo con la disputa entre Inglaterra y Francia, y el bloqueo. Resumen, disputa Inglaterra-Francia, bloqueo, Inglaterra sale a buscar nuevas mercaderías, nuevos mercados, invasión del Río de la Plata. Se empieza a armar las milicias que en mayo de 1810 serán las que tomen el poder. Un poder que lo toman a nombre del rey, que está preso porque Napoleón invadió, en 1808, invadió España. Quedan 3 minutos que lo dejo para alguna duda, si hay. No, ninguno. No, ninguna, profe. Voy a detener la grabación.